Gloria a Dios. Entonces estamos tocando este tema que se llama una fe prudente. Aquí la cita bíblica es San Mateo, capítulo 4, versos del 5 al 7, que dice: entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te alzará en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está además: no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, una fe prudente. Nosotros somos hombres y mujeres de fe, pero tenemos que tener también prudencia. El mismo Señor Jesucristo, Él es el Todopoderoso. El Señor Jesucristo, Él tiene todo el poder, y al Señor Jesucristo pues no, nada lo puede tocar si Él no lo permite. Si Él permitió que tocaran su cuerpo, pero no pueden tocar su espíritu. Amén. Pero cuando el diablo lo tentó, el diablo lo instó a lanzarse desde las alturas para demostrar que verdaderamente era o es un hijo de Dios, el Señor le contestó con la misma palabra del Señor: no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Y de eso se trata, que nosotros seamos hombres y mujeres de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero es importante también tener prudencia, tener cuidado, hacer caso a lo que las autoridades, hacer caso a lo que los expertos nos indican. Es por eso que ahora en este tiempo la iglesia está en un aislamiento temporal, está resguardándose para no desobedecer las recomendaciones de las autoridades, porque también la palabra de Dios nos dice que debemos nosotros mantenernos en obediencia también a las autoridades. Nosotros podríamos salir afuera y nosotros podríamos estar en los lugares donde hay más contagio, pero eso es una imprudencia. Eso no está avalado por la palabra de Dios. Si obligatoriamente atados de pies y de manos nos llevaran a esos lugares y nos pusieran allí para ver qué nos pasa, bueno, pues ese ya es otro punto, esa es otra cosa, ya no está en nuestras manos, hermanos, ahí todo queda en las manos del Señor. Entonces, hermanos, los que creemos en el Señor Jesucristo, no debemos hacer ni decir barbaridades. Debemos actuar y hablar con prudencia, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando le contestó al diablo que quería provocarlo, quería exhibirlo. Hermanos, el Señor le contesta con estas palabras: no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor no hay que tentarlo. El Señor nos dio la sabiduría, la inteligencia para que nosotros actuemos de una manera prudente. Ahora también es importante, hermanos, en este tiempo las personas nos preguntan: ¿dónde está tu fe? ¿Qué no tú crees en el Señor Jesucristo? ¿No oyes que dice su palabra que Él te guardará de todo mal? ¿Que no sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada? Y sí, ciertamente así dice la palabra de Dios. Pero también, hermanos, debemos entender una cosa, que la fe es una cosa personal, es una cosa particular, la cual nosotros no podemos, hermanos, empujar a otros a creer de la misma manera, con la misma intensidad con la que nosotros creemos, sino que la fe el Señor nos la dio para fortalecernos de manera personal. Lo que sí debemos hacer
es orar mucho por los demás, orar los unos por los otros. Aquí dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo, hermanos, 14 y verso 22, si pueden leerle, si pueden abrir sus Biblias, en Romanos capítulo 14 y verso 22, dice la palabra de Dios: ¿tienes tú fe? Está haciendo una pregunta, dice, ¿tienes tú fe en estos tiempos de contagio, en estos tiempos de que las personas hablan de que hay que cuidarse y hay que tomar precaución? Nos preguntamos, y la pregunta es, ¿tú tienes fe? Romanos 14, 22, y dice la respuesta de la palabra de Dios: tenla para contigo. Amén. Tenla para contigo delante de Dios. Sí, debemos de tener fe, pero debemos de tener fe para con nosotros en lo personal. Aumentar nuestra fe en lo personal. Porque dice la palabra de Dios, tenla para contigo. Amén. Y ora por los demás para que también los demás puedan tener fe. Pero no podemos obligar a los demás a que tengan la misma intensidad de fe que nosotros tenemos. Por allí se escucha de personas que todavía no están viviendo lo que nosotros estamos viviendo aquí en el área de Nueva York, y dicen, no, es que no tienen fe, es que no confían en Dios. Pues a esas personas que dicen eso, les invitamos, si tienen fe, como dicen, pues les invitamos a venir a predicar y ayudar a las personas aquí en la ciudad de Nueva York. Pues ahí es donde se demuestra que verdaderamente dicen tener fe. Pero creo que esto no es así. Yo creo que nosotros debemos de orar los unos por los otros, porque dice la palabra de Dios: bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Bendito sea el Señor. Tener cuidado de lo que decimos, de lo que hablamos, porque lo que decimos y lo que hablamos tenemos que pensarlo, porque las cosas se pueden revertir hacia nosotros. Mejor es orar, y si una persona no tiene abundante fe, pedirle al Señor que le aumente la fe. Bendito sea el Señor. Dios nos invita a tener fe, pero no nos obliga, hermanos, sino que nos invita a que tengamos fe y confianza en Él. Pero el que tiene fe no obliga a los demás a creer como Él cree, sino que ora y comprende a los demás y espera en Dios. Bendito sea el Señor, porque dice la Escritura, repetimos una vez más, dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Así que la invitación en esta hora es a que sigamos las indicaciones de las autoridades y las indicaciones también de los siervos de Dios. Las autoridades, hermanos, pues no pueden cerrar las iglesias, porque hay artículos en la Constitución que defienden, ¿verdad?, el desempeño de los cultos en las iglesias, y nosotros podríamos discutir acerca de eso y reunirnos y defendernos con los artículos de la Constitución, pero no se trata de eso, sino se trata de ser prudentes, prudentes de lo que las autoridades nos están diciendo. Por eso es que estamos aquí reunidos, y nuestro principal objetivo, hermanos, es que ustedes desde sus hogares oren por los enfermos, oremos los unos por los otros, oremos para que esta contingencia, este problema, pronto se termine y volvamos nosotros todos a la normalidad. Pero tome sus debidas precauciones.
cuando vaya al mercado, cuando vaya a sus compras, cuando tenga que salir por la necesidad de salir, o pues tome sus debidas precauciones, porque hermanos, pues sí estamos en las manos de Dios, pero todavía estamos en un mundo, hermanos, que está pues infestado de enfermedades, infestado de cosas malas, pero no solo nos limpiemos la parte exterior de nuestro cuerpo, sino en estos tiempos también mayormente nuestra parte interior. Como dice la Escritura, limpiemos lo de fuera del plato, pero también limpiemos lo de dentro del plato, porque ambas cosas son importantes para Dios. Aprovechemos estos momentos para estar en ayuno, en oración, en comunión con la familia, en oración y ruego a nuestro Dios. Bendito sea el Señor, pidiéndole a Dios que todo esto se termine pronto. Y sobre todo, no dejemos de tener fe, pero que nuestra fe sea una fe prudente. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Vamos a cantar una alabanza más.